Bien, primeramente, cuéntame, ¿cómo ha estado actualmente hasta ahora tu día? Bien, aunque bueno, todo el día he estado durmiendo porque ayer terminé cansada, como estaba, me quedé haciendo algunos trabajos. Sí, hacer las tareas, trabajos, es bastante, pues sí, sí, complicado, ¿no? Se acumulan las tareas y eso sí. Bien, primeramente, esta entrevista va a ser dirigida hacia ti. Y antes de comenzar todo, te voy a dar una pequeña hoja que quiero que firmes. Es un modelo de consentimiento informado que solamente quedará de información entre mi persona y mi propia tutora. Ujú. Firma aquí, por favor. Aquí. Aquí tengo que poner mi nombre también. No, no, solamente te firmo, por Ahí favor. está. Gracias. Bien, primeramente comenzando. Tu nombre es Julia, ¿no? Mi nombre completo. Mi Tu nombre nombre completo, por favor. completo es Julia Selene Santa María Sánchez. Santa María es junto. Actualmente, ¿cuántos años tienes? 19 años. Y actualmente, ¿qué estás estudiando? Colegiado. Y la carrera de psicología, ¿en qué universidad estás estudiando? En la Vallejo. Bien, ¿me puedes decir tu fecha de nacimiento? 20 de junio del 06 de junio del 2005. 20 de junio del 2005. Bien, actualmente estás viviendo sola con tus padres. Con mi familia en general, con mis padres y con mi hermano. ¿Cómo se llama tu hermano? Mi hermano Jean Luis Santa María Sánchez. ¿Y el nombre de tus padres? Y el de mi papá es Luis Alberto Santa María Vidal. ¿Y el de tu madre? Baselisa es con B grande. Baselisa, con C. ¿Es Elisa? Ujú. Del Rosario Sánchez mío. Bien. ¿Actualmente tienes algún problema que quieras contarme o hablar? Actualmente, exactamente no un problema en específico, aunque antes sí tenía, bueno, hasta ahora, que justamente fue la razón por la que me puse uñas, que era porque yo me mordía mucho las uñas. ¿Y por qué crees que no ha sido así tu compulsión por querer comer uñas? De por sí no recuerdo mucho, ya que eso lo tengo desde que soy niña, desde los 5 por ahí y hasta ahora. Y ya actualmente como que decidí calmarme porque siempre he tenido la intención de calmar esa ansiedad prácticamente, porque es como una ansiedad. Y por eso ya es la razón por la que opté por hacerme esto, porque usaba otras cosas que me decían como ponerme ají en las uñas, ponerme algo en las uñas, pero no me funcionó. Y según desde tu perspectiva, ¿por qué crees que ha sido esa reacción por muerte de uñas? Tal vez por estrés, una costumbre. Quizás una costumbre, al principio puede ser una costumbre, pero ya de ahí me fui dando cuenta que fue como una reacción ansiosa ante ciertos estímulos, bueno, que eran estresantes. Bien. Actualmente, pues, ¿cómo te llevas con tu familia? De por sí me llevo bien con ellos. Bueno, ahorita mis padres están de viaje, pero justo ya el lunes llegan, pero me llevo bien con ellos, en sí, con ellos y con mi hermano.
Y bueno, me comentas que tu hermano es el mayor, ¿no? Claro, él es el mayor. ¿Y cómo ha sido su relación durante los años? Bueno, mi relación con mi hermano ha sido buena porque prácticamente él era el que me cuidaba cuando yo era niña, así que pues con él sí he tenido mayor cercanía. Ahora cuéntame, ¿cómo ha sido tu etapa escolar? Comenzando primeramente desde inicial. Inicial. Ah, ya. En inicial, bueno, para adaptarme a inicial sí fue un poquito complicado. Bueno, lloré creo que lo normal como los primeros días. De ahí, después de eso sí me fui adaptando. Eh, en inicial tuve algunos problemas. Bueno, me acuerdo hasta ahora que tuve un problema. No fue como un accidente en inicial que bueno, tuve como un pequeño accidente con mi dedo, que me cerraron la puerta, me checaron el dedo y se me salió la uña. Y por eso tuve que esperar a que crezca mi uña y fue algo no traumático, pero sí hasta ahora lo recuerdo porque sí me acuerdo mucho. Bien. Sí, En primaria también. sí, sí. Ya, en primaria, bueno, estudié en dos colegios en sí, porque en primaria estuve de primer grado hasta tercer grado, si no me equivoco, en un colegio que quedaba por los Olivos. Ahí, bueno, sí era un colegio de mi gusto, pero habían ciertas cosas que no me gustaban. Creo que me chocó un poco más en tercero de secundaria, porque yo en primero y en segundo sacaba buenas notas. En tercero de primaria ya dejé de sacar buenas notas, si no me equivoco fue una vez de recuperación por mi curso. Y luego de eso también había una chica que era media espesita porque pegaba, era muy tosquita. Y también había un niño con el que tuve cierto problema porque me botó un yogur en la falda, me puse a llorar, mi mamá hizo como un problema. Bueno, reclamó porque yo sí me había puesto a llorar. Luego de eso, en tema de estudios sí me iba bien, pero ya en tercero de primaria siento que no me fue tan bien, a diferencia de mis años anteriores. Luego de eso, en cuarto de primaria, me cambiaron ya al Philip y ya ahí sí me fue relativamente bien, aunque no me sentía que estaban bueno, en el Philip estaban como que al nivel en la que me habían enseñado en primaria, porque estaban muy atrasados. En cuarto de primaria recién estaban enseñando decimales, algunas no sabían leer y ya para el nivel en el que estaba en mi colegio anterior me chocó mucho en sí, por también cómo era la infraestructura del colegio porque era muy feo. Bien, y siguiendo con el tema de los estudios, ¿cómo piensas que ha sido tu relación con tus compañeros? Mi relación con mis compañeros sí ha sido buena de por sí, no tuve, bueno, obviamente había uno que otro niño o niña que era medio tosco y era medio brusco para jugar, pero como que no tenía yo tantos problemas con nadie. Sí, quizás habían, como eran niños en ese entonces, éramos niños, sí, a veces por el hecho de que son niños son inquietos y a veces se ponen como que a molestar, pero de por sí sí ha sido buena, no tuve, aunque en quinto de primaria estuve con un compañero. Sí, claro, en quinto que era muy espeso, creo que se llamaba Kenji, que tuve un problema con él porque él tenía problemas con lo que es su comportamiento, creo, porque fastidiaba a todo el mundo, incluido a mí. Hubo un lapso en la que creo que si no me equivoco me golpeó en el ojo y ya yo vine a mi casa llorando, fueron a reclamarle que porque me había golpeado. Luego de eso, ya se tranquilizaron las cosas, así que él es el único niño prácticamente con el que tuve problemas. Bien. Y ahora que me estás contando que has ingresado a la etapa universitaria, ¿cómo piensas que ha sido esta nueva etapa? ¿Te has sentido bastante nerviosa? Cuéntame. Bueno, al principio no me sentí tan nerviosa porque en bueno, en quinto de secundaria me pusieron en una academia que era de la misma universidad. Entonces, por eso era como una academia que te preparaba para lo que era la etapa ya universitaria. Entonces, ya luego de eso ingresé, quizás mis primeros 2 ciclos no los disfruté del todo bien porque era pandemia, entonces yo tenía clases virtuales, pero de ahí sí me costó un poco ya otra vez
adaptarme a la presencialidad, porque ya era, o sea, me costó en lo que era quizás, por ejemplo, tomar el carro, todo eso, levantarme temprano, porque antes como era pandemia, tú te levantabas creo que ahí mismo que empezaba la clase. Siempre, si la clase empezaba a las 7:30, tú te levantabas 7:20. En cambio, cuando ya era presencial, tenía que levantarme a las 4 para alistarme e ir a la universidad. Entonces, ahorita pues ya prácticamente ya estoy adaptada porque ya estoy en séptimo. Entonces ya más bien estoy como que también un poco ansiosa con el tema de las prácticas, porque como el otro ciclo ya hago prácticas, es también todo eso es hacer papeleos en las prácticas, eh, buscar quizás un lugar donde tenga que hacer prácticas y todo eso, y con las tareas que dejo. Y bien, dime, desde tu primera perspectiva, ¿cómo sientes que ha sido el cambio desde la secundaria a la universidad? ¿Te ha sido fácil adaptarte al cambio de estudios que es, bueno, ahora mucho más alto de lo que era en secundaria? Mm, o sea, sí un poco por el tema de la pandemia, porque eh, en la pandemia pues como que me dejaban quizás tareas, pero eran como que un poco más comprensibles con el hecho de mandar la tarea. En cambio en la universidad ya no eran tan comprensibles. Y aparte de eso, me chocó en el tema de que uno creo que a veces piensa en la universidad de que siempre vas a estar con los mismos compañeros en todos los cursos. Y en el caso de la universidad, pues yo tenía que, por ejemplo, para un curso estaba con un cierto grupo en específico. Para otro curso me tocaban otros compañeros. Para otro curso otros compañeros. Entonces, de una u otra manera, como que me mareaba un poco eso, pero ya luego me fui adaptando. Bien, continúo con esto. Bien, porque desde tu etapa universitaria hasta tu... Me acuerdo que estabas en el sexto ciclo, ¿no? Séptimo. Séptimo. Bien, el séptimo ciclo puede ser bastante difícil de adaptarse, pero los cambios que ha habido desde el primero al séptimo han sido bastante consecutivos, evolucionó poco más y más. Esa cosa pues, puede derivarse de que es una mejora de tu propia capacidad de entender cómo es tu etapa universitaria actualmente. Claro, o sea, de por sí sí, obviamente ya hubo una mejora porque ya he estado más tiempo adaptada en la universidad y bueno, ya los trabajos quizás ya los entendía mejor, ya los podía hacer mejor. Y aparte de eso, en el hecho de que tú pues quizás hagas los trabajos bien, al menos en mi universidad todas las tareas son grupales, entonces siempre sí o sí, bueno, hasta ahora porque ahorita ya no son tan grupales, ya es un poco más independiente, pero sí yo estaba mucho con la mentalidad de que tengo que tener un buen grupo quizás para sacar buenas notas, porque a veces sí he tenido lapsos en cursos donde no tenía buen grupo y prácticamente hacía todo yo sola. Ahora, otra cuestión. ¿Cómo ha sido tu personalidad actualmente en la universidad? ¿Crees que ha cambiado mucho a lo que era tu personalidad durante la primaria y la secundaria? Sí. Mm, yo creo que sí, porque quizás en la primaria y en secundaria yo era un poco más como tímida, puede ser, y era un poco más sensible. En cambio, ahora quizás sigo siendo un poco sensible, pero ya no tanto en lo que es como era en primaria y en secundaria, bueno, en mi etapa escolar, porque con el tema de ver pacientes, ver casos y toda esa cosa, ya llega quizás un momento en el que no te puedes dejar llevar por tus sentimientos en todo, porque no puedes llorar en frente a un paciente. Entonces, muy aparte de eso, también he tenido que ser un poco más extrovertida, por lo mismo de que tengo que tener pacientes, o a veces que nos mandan a dar charla, y si son niños, tengo que ser como que más extrovertida prácticamente, entonces ha cambiado más que todo en eso. Y bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido tu propia relación con tu familia? Aparte de que ya mencioné con tus padres, ¿cómo ha sido tu relación más con tu hermano? Con mi hermano, como te había comentado, ha sido como que más cercana, porque prácticamente, o sea, bueno, obviamente con mis padres, yo bien porque son mis padres,
Pero con mi hermana ha sido más cercana porque a mí prácticamente me ha cuidado desde que yo soy bebé, tengo 2 años por ahí. Entonces, por eso con él ha sido un poco más cercana. Por ejemplo, ahorita que mis padres están de viaje, estoy con él nada más. Entonces, por eso ha sido como que más cercana, porque los dos siempre hemos estado como que para cuidar. Bueno, él más que todo para mí, porque como yo soy la menor, entonces siempre hemos estado más para cuidarnos y así. Bueno, él también me ha enseñado ciertas cosas, por ejemplo, cuando mis papás tenían que trabajar, él me enseñaba las tareas y eso. Entonces, por eso con él sí soy un poco más cercana quizás. Ujú. Bien, ahora retomando el tema de tu particular adicción que has tenido por comerte las uñas. Pues, ¿tú aún te sigues expresando esa emoción por comerte las uñas en la universidad todavía? Hasta hace unos meses, bueno, hasta hace un mes prácticamente sí, eso me he dado cuenta que era más en factores estresantes como eh, parciales o tener que exponer, porque en las sustentaciones prácticamente eran sustentaciones de caso y teníamos que sí o sí, por ejemplo, dar un buen diagnóstico o dar la razón de por qué damos ese diagnóstico. Entonces, de una u otra manera yo me la pasaba estudiando en las sustentaciones y en los exámenes también, porque habían ciertos exámenes con ciertos profesores que eran un poco más difíciles. Ujú. Bueno, derivando de lo que has dicho, sí, ¿no? Los estudios en etapa universitaria pueden ser bastante difíciles y mucho más cuando ya llegan los días de exámenes parciales, prácticas. Esa cosa puede ser bastante confusivo y crear bastante nerviosismo con lo que tienes y eso, con lo que ya mencionaste antes, que es tu adicción a comer las uñas poco a poco, esa cosa va generando mucho más estrés, ansiedad, por lo tipo por los tipos de estudios que actualmente sigues llevando. Y cuéntame, ¿cómo ha estado tu actividad recientemente con tu propia personalidad? Ah, ¿cómo ha sido tu personalidad durante los últimos años? ¿A qué te refieres más que todo con personalidad en los últimos años? O sea, ¿cómo ha sido en los últimos años? Últimos años, a ver, quizás me dices últimos años desde la universidad, porque ya en la etapa escolar sí cambié un poco como te había comentado. Así que, bueno, sí, mi personalidad de por sí sí llegó a cambiar con respecto a como te había comentado, sí he sido un poco más extrovertida. Quizás ahora tengo un poco más de amigos a lo que tenía en el colegio, porque en el colegio, si bien es cierto, yo eh, tenía amigos, pero era un grupito en específico. Ahorita en la universidad sí trato de socializar más porque, bueno, en la universidad no siempre te puedes quedar solamente con un grupo de amigos. Entonces, también por eso, como te había comentado, ya tengo que, bueno, y por eso también soy un poco más sociable también a lo que era antes, quizás. Bien. Y siguiendo con el tema de la universidad, ¿de dónde crees que nació, desde tu propia perspectiva, obviamente, tu gusto por estudiar la carrera de psicología? Mm, creo que eso nació desde, bueno, realmente no sé como que exactamente por qué nació ese gusto, pero ese gusto o esa intención yo ya lo tenía desde que era niña. Y bueno, desde que yo era niña, pongamos el ejemplo de primaria, claro, primaria por ahí, porque ya yo tenía cercanía con algunas personas que eran psicólogos. Por ejemplo, en el colegio donde yo estaba antes en primaria, en el que quedaba por los olivos, donde se llama Perú Japón, ahí había un psicólogo, la cual cada vez que quizás había recreo, yo lo iba a visitar, no exactamente para conversar, sino simplemente para visitarlo, para quizás ayudarlo con algo. Luego de eso también, donde yo vivía antes, también había una chica que estaba estudiando psicología, la cual llegó a ser mi psicóloga por sí, porque hubo un tiempo en el que yo fui al psicólogo. Entonces, también tuve contacto con ella, hasta ahora tengo contacto con ella, por más que ya no voy al psicólogo. Y bueno, ella también la conozco prácticamente desde que es estudiante. Entonces, claro, porque ella también me llevaba a la universidad como paciente o como para ayudarla quizás en algunas pruebas, porque a veces dejan como que ciertas pruebas que les tienes que aplicar a niños.
Entonces a mí me llevaba a mí, lo llevaba a mi hermano como para usarnos como su experimento o algo así. Y ya, entonces he tenido más que toda esa cercanía con el tema de ser psicólogo. Aunque quizás no fue mi carrera como que de que sí o sí la quería estudiar, porque lo que yo quería estudiar era veterinaria de por sí. Pero igual sí me gusta la carrera porque, bueno, veterinaria no lo estudié por el tema del dinero, pero psicología igual me gusta porque ya tenía pensado igual estudiarlo desde que era niña. Bueno, como ya nos comentó que ya estás en el séptimo ciclo, actualmente posiblemente ya habrás ejercido alguna práctica con algún paciente, ¿no? Sí. Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu primera experiencia haciendo una entrevista hacia un paciente? Bueno, la primera vez que entrevisté a un paciente fue una compañera de la universidad, que bueno, estudiaba otra carrera, así que no hubo quizás como un choque entre que quizás ella iba a hacer lo que iba a hacer. Entonces sí fue buena, aunque esa entrevista lo tuve con una chica más, lo hicimos en dúos. Entonces éramos dos chicas que teníamos que entrevistar a una compañera de la universidad. Como te había comentado, sí fue una entrevista buena porque no tenía quizás experiencia entrevistando anteriormente y ahí aprendí mucho, quizás más que todo en cómo se entrevista, por ejemplo, en el tema de hacer informes, porque luego de eso, cuando tú entrevistas, quizás tienes que hacer informes. Bueno, de acuerdo a lo que te deje el curso y el profesor, tenía que quizás hacer informes, hacer quizás un tipo de observación general de cómo estaba la paciente en ese entonces. Entonces sí llegué a aprender y gracias a eso también por el hecho de que yo he estado, luego de eso empecé a buscar como prácticas, por más que todavía no hago prácticas oficialmente en la universidad, ya encontré trabajo de lo que ya es mi carrera en sí. Y ahorita prácticamente también estoy trabajando sobre la carrera. Y bueno, regresando al tema de psicología, la psicología tiene varias ramas que posiblemente ya conozcas, son la clínica, organizacional, educacional y entre otras. Actualmente, ¿tú por cuál estás queriendo ir Eh, o es- ya has decidido? sí, he decidido más o menos, estoy entre, bueno, psicología clínica, prácticamente psicoterapia en TCC. eh, Luego de eso estoy entre neuropsicología y, bueno, neuropsicología también es clínica. Entonces, muy aparte de esas dos, estaba entre forense también. Forense es algo nuevo, recién estoy pensándolo, pero clínica y neuro ya es algo que yo ya tenía pensado desde antes. Y bien, la psicología clínica, ¿has sentido alguna atracción en algo en específico? En algo específico, quizás, bueno, en la universidad casi siempre nos hablan un poco de lo que es cuando ganan, así que muy aparte de eso. Sí, quizás en quinto ciclo llevé psicofisiología, que es un curso también que complementario de neuro. Entonces ahí me enseñó un profesor que era estricto, pero se le notaba mucho cómo es que él amaba lo que era su especialidad de neuro. Entonces él llegó a transmitir eso. Yo bueno, en mi sustentación, porque también tuve que llevar un caso, fue una buena sustentación, el profesor me felicitó y sí, para mí neuro de por sí es un curso que puede ser un poquito difícil por el hecho de que es como anatomía de por sí del cerebro, pero sí es bueno si es que la llegas a comprender. Por ejemplo, ahorita también estoy llevando un curso que es neuropsicología netamente y también me gusta. Y bueno, con clínica, que es psicoterapia, sí me llamó la atención porque justamente creo que cuando entramos mucho en lo que es psicología pensamos de que vamos a salir dando terapia. Entonces, por eso. Y aparte de eso es que me llegó a llamar la atención por lo que es que yo una vez, bueno, yo entré a un voluntariado que era llevar un caso con un paciente. Entonces, en ese voluntariado entré más que todo en un centro, bueno, en un consultorio psicológico, el cual ahí me enseñaron quizás cómo dar psicoterapia, pero en el enfoque de cognitivo-conductual. Entonces ahí fue donde me gustó más lo que es dar psicoterapia y ahorita, como te había comentado, estoy trabajando también en eso. Y bien, actualmente, ¿cómo te ves en unos años ya cumpliendo tu propia carrera? Mm,
Bueno, de por sí mi visión para más a futuro es tener mi propio consultorio. Quizás primero empezar con mi propio consultorio y ya luego empezar con más sedes de mi propio consultorio, pero que trabajen otras personas para ese consultorio. O sea, prácticamente tener mi propio consultorio quizás con unas sedes que ya esas personas trabajan más que todo para mí. Muy bien, por el momento vamos a dejar de un lado el tema de la universidad, porque pues Ujú. siempre que estás haciendo para ti. Regresemos a tu hogar. ¿Cómo son tus hábitos actualmente durante tu casa? Duermo mucho, a veces, bueno, ayudo también a mi hermano, sí, con el tema de limpiar, porque como ahorita estamos solamente los dos, no sé, lo puedo ayudar lavando los platos, ahorita quizás de aquí me voy a poner a limpiar, limpiando, o a veces juego con esa ratona que está por ahí. Entonces, bueno, también muy aparte de eso, hago mis tareas, que dependiendo mucho de mis tareas es si me desvelo o no, porque llegan a haber lapsos en los que sí me desvelo, en algunos momentos, pero en algunos momentos ya no me llego a desvelar. Bueno, luego de eso a veces también juego en mi laptop, juego algunos juegos quizás con mis amigos, como para entretenerme un poco después de la universidad, o distraerme un poco, y eso. Aparte de eso también atiendo pacientes, como es de mi mismo trabajo, atiendo desde mi cuarto nada más, como es virtual, y ya, solo eso. Bien. Coméntame, ¿desde antes has tenido algún, pues, un pasatiempo, un hobby que has tenido? Sí, antes bailaba marinera, ahora sí como que no es como que pueda bailar, bueno, ir a una academia para practicar, porque con el tema del tiempo, por cómo está mi horario, porque mi horario está horrible, no, ya no me da el chance de poder ir a lo que es practicar marinera, pero sí tenía ese hobby. Hasta ahora quizás, bueno, puedo practicar a veces cuando estoy libre, pero antes sí era como que más frecuente porque también iba a concursos. Y bien, justo por la marinera, ¿ha nacido desde ti o te lo han inculcado una persona? Creo que nació desde mí, aunque también influye mucho el hecho de que nosotros, mi familia de por sí es del norte, entonces allá también me inculcan mucho lo que es marinera. Pero igual también sé que ha nacido de mí porque en ese caso acá nosotros, bueno, yo vivo en Lima desde que prácticamente he nacido, yo he nacido acá, entonces no he tenido quizás al principio esa cercanía para pues, saber sobre qué es marinera como allá en el norte lo hay. Pero sí, sí, nació de mí, luego cuando ya tuve un poco más de conocimiento sabía que era de allá, entonces fue por los dos. Al principio nació de mí, ya fue algo también porque me inculcaron, ¿no? Y dime, ¿actualmente has viajado a otro lugar aparte de la universidad? Sí, hace una semana, creo, una semana, 2 semanas por ahí, viajé, bueno, a principios de abril, viajé lo que es Chiclayo, porque teníamos bueno, por un tipo de compromiso que teníamos allá, nos quedamos un tiempo, bueno, una semana por ahí, y ya luego tuve que regresar. Entonces, porque ya, si no me inhabilitaba quizás en la universidad. Bueno, no me inhabilitaba, sino que me iba a retrasar. Entonces yo no quería eso. Y bueno, luego regresé. Bien, ahora coméntame, ¿tú al final has tenido, bueno, tú al final has pensado en hacer otra cosa a futuro aparte del el trabajo, el empleo? Sí, estudiar lo que es, bueno, ya con el tema, relacionarlo un poco del trabajo, trabajar para poder pagarme lo que es el estudio de veterinaria. Ujú. Y dime, siguiendo con el tema de la veterinaria, ¿por qué crees que ha nacido eso? Tal vez has tenido bastantes mascotas, ha sido tal vez algún lugar donde haya bastantes animales. Cuéntame. Bueno, ese gusto nació también desde que soy niña. Nació más que todo porque a mí me gustan mucho los animales. Quizás animales en general, pero me gustan más que todo los perros.
Entonces, por eso yo nací con ese, estuve con ese gusto de querer estudiar veterinaria, porque también me da bastante pena el hecho de ver perros quizás en la calle y todo eso. Entonces, mi gusto de estudiar veterinaria o el hecho de que yo siga con la idea de que más adelante estudiar veterinaria es justamente por eso, porque prefiero quizás más adelante, muy aparte de hacerlo, que es prácticamente como una buena acción con el tema de la carrera de psicología, que también es ver por otras personas, también hacer lo mismo con veterinaria, pero en este caso ya no serían personas, sino serían ver por otros animales. Ujú. Bien. Ahora otra pregunta. Aparte, ¿te gustaría viajar hacia otro país aparte de ya lo que me has mencionado? Sí, de por sí sí estoy quizás pensando. Por ejemplo, yo en la universidad tenía por el tema de mis notas, tenía esa chance de poder estudiar de intercambio. Y mi idea era estudiar en Argentina, pero ya no se pudo por el hecho de que es mucho dinero. Bueno, no tanto por el tema del dinero, sino porque no había mucho tiempo, no había tiempo para poder sacar una cita en cuanto a sacar un pasaporte. Y en eso sí o sí tienes que sacar con una fecha, al lugar donde te digan para poder sacar el pasaporte y todo eso ya era como que me confundía y también costaba un poquito caro y también por eso ya no pude. Pero de por sí sí pienso estudiar más, bueno, y viajar más adelante quizás para lo que es, quizás de visita, sí como viaje, o quizás para hacer algún tipo de doctorado, maestría. Bien. Finalizando esa entrevista, ¿cómo te has sentido? La entrevista. Me he sentido bien, así que por ese lado me he sentido cómoda también, y eso es bueno. Así que me he sentido bien, me he sentido cómoda y qué más. Y ya. Y bueno, bueno, cómoda, pero media con un factor que andan por ahí que es medio distractor, mi perrito. Bien. Ahora, resumiendo todo lo que me has contado, tú al final tienes una buena relación con tu hermano y tus padres. Actualmente estás estudiando en la Universidad César Vallejo y tus estudios están haciendo bastante bien. Sigues estudiando, has pensado incluso en viajar y es que has tenido la oportunidad de hacerlo, pero por quizás la dificultad económica y social puede ser bastante conflictiva para ti. Claro. Y también lo que me has comentado, ¿no?, sobre tu adicción a quizás comer uñas. Eso actualmente no hay como por así decirse, una solución, pero hay una forma de aliviar eso, reducirlo mucho más, pero esa cosa también puede ser algo bastante negativo, porque, bueno, se podría comenzar a comer poco a poco las uñas, quizás tal vez un poco la piel, esa cosa ya llega a afectar tu propio sistema inmunológico. Y bueno, yo al final no soy mucho de recomendar, pero ¿qué tal te gustaría hacer otra cosa para dejar esta posible adicción? ¿Qué tal tener un pequeño juguete a presión? Ujú. Ujú, para aliviar el estrés, para evitar pensar en cosas negativas y eso. Muy bien, la entrevista con eso terminó. Muchas gracias. Por favor. Ya está bien. Igual, te quería preguntar, luego de eso de la entrevista va a haber quizás